¿Cómo están, hermanos, en este viernes? Amén, bendecidos. Gloria a Dios, hermanos. Tenemos nuestro estudio consecutivo, aunque es una miniserie, hermanos. Espero que Dios nos dé el tiempo para poder estudiar estas cartas de manera expositiva igual, pero con más tiempo. Le llamamos miniserie, hermanos, porque realmente fue que pedí a los hermanos la ayuda para poder compartirla de manera secuencial, porque el Señor en realidad me estuvo moviendo mucho ahí, hermanos, a ir a estos temas que el apóstol Juan ve sumamente importante, y en las epístolas que él escribe al final, hermanos, de su carrera, o casi al final en esta tierra, él enfatiza mucho en el contraste que hay de aquellos que son y los que no son. Y ruego a Dios que me ayude hoy, hermanos, que me ayude para poder exponer nuevamente esta verdad que el Señor tiene, hermanos. Vamos a abrir la Biblia en Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3. Amén, hermanos. Vamos a leer a partir del versículo 10, hermanos. Dice: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que os améis los unos, que nos amemos, unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas, las de Caín, obviamente, y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Amén. Hermanos, creo fielmente que si estos textos no se exponen de la manera correcta, van a continuar haciendo estragos, como lo han hecho en mucho de lo que hoy se llama iglesia. Sobreenfatizar en el amor, apartado de la justicia. Y creo que es bien claro Juan, hermanos, sobre todo si vamos paso a paso, versículo a versículo, leyendo lo que Juan está exponiendo aquí. Y es muy importante, hermanos, que todos hoy lo veamos, que todos lo veamos. Vamos a empezar haciendo un pequeño comentario. En el martes pasado, hermanos, comenzamos a hablar de la necesidad de la obediencia a Dios en cuanto a no pecar, y hace énfasis Juan, hermanos, en el versículo 10, hablando de los hijos de Dios y los hijos del diablo, diciendo: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo, todo aquel que no hace justicia. Y esta palabra justicia, hermanos, no la podemos divorciar de la palabra amor, de la que va a hablar más adelante Juan, aquí adelante, hermanos. Justicia, en un diccionario secular, hermanos, de la lengua española, dice: principio moral que inclina a obrar y a juzgar, respetando la verdad y dando a cada uno lo que corresponde. Ok, está diciendo que amor no es hacer a un lado la justicia y por amor no castigar, no reprender, no disciplinar. No, al contrario, dice que juzgar, hermanos, o juicio, justicia, es inclinación a obrar y a juzgar, respetando la verdad y dando a cada uno lo que corresponde.
ejercicio y aplicación del derecho, de las leyes por parte de los tribunales y organismos judiciales para dar a cada uno lo que merece. Esto es importante, hermanos, y no podemos borrar esta palabra de nuestra mente cuando estudiamos esta epístola y sobre todo este capítulo, hermanos. Y dice Juan, los hijos de Dios y los hijos del diablo, y Juan ya presentó la idea de ser hijos de Dios. En 1 de Juan 3, capítulo 1 dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Miren, aprecien cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. En 1 de Juan 3:9 dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Esa es una parte que de pronto golpea un poco, hermanos, a los que están buscando la santidad y dicen: no, pues estoy descalificado. Yo sí peco, la verdad, pero no te asustes. El contexto de esto es practicar el pecado. Constante. Y si fuese el caso, hermano, que alguno de entre nosotros está practicando el mismo pecado o los mismos pecados, gloria a Dios. El Señor es muy bueno, escuchamos esto, vamos en arrepentimiento y fe y recibiremos ayuda, hermanos, para poder dejar eso, para poder continuar, ser perdonados, lavados y seguir. La realidad que el Señor es lleno de gracia para ello. Y creo que si lo estamos escuchando, no es una condenación, sino al contrario, es un despierten y actúen. Bendito Dios. Y después, hermanos, Juan no toma mucho tiempo en tratar de explicar la existencia del diablo. Él no solamente dice los hijos de Dios, los hijos del diablo, pero no se enfoca, el diablo es así o asado. Él sabe, hermanos, que en realidad el diablo es verdad, es un hecho bíblico, hermanos, que el mismo Señor Jesús habló del lugar en donde el diablo morará por la eternidad. De hecho, habló mucho más, hermanos, de eso el Señor que del amor. Y es un tema que no podemos olvidar, porque muchos hoy carecen de sabiduría y niegan la existencia del diablo, o por otro lado están obsesionados con el diablo. Y creo, hermanos, que tenemos que tener cuidado. El diablo es real. De hecho, en sobremanera, las cosas que nosotros hacemos diferente a la voluntad de Dios, o lo que continuamos practicando en pecado, o muchas cosas están relacionadas con el diablo. El diablo no es el culpable que peques como tal, tú pecas, pero el diablo tienta constantemente. Él lanza la tentación, alimenta, hermanos, la maldad que hay dentro del pecado. Estoy estudiando con mis hijos Proverbios, como algunos saben, otra vez, por segunda vez, y llegamos al capítulo 6, en donde presenta el padre amoroso de Proverbios a la tentación como una mujer, como una seductora, ¿no? Y todos los hombres, más que nada, también las mujeres saben del tema, pero no lo ven igual que un hombre. Sabes cómo es una mujer seductora, la reconoces, cómo se viste, cómo anda, qué trata de hacer, anda de un lado a otro, llamando la atención. Y el padre amoroso de Proverbios, hermanos, dice que la tentación es así, como una mujer adúltera, como una mujer seductora. Y esa es la tentación que el diablo está dando. Puede venir en alguna apariencia no maléfica, y de hecho, la mayoría de las veces la tentación del diablo parece que no es mala. La tentación del diablo da en el blanco y nosotros la alimentamos con la autojustificación. Yo creo que esto no está mal. Yo creo que esto es así. Yo creo. ¿Y sabes cuál es uno de los pecados más terribles? El yo creo. Porque no estoy diciendo, ¿qué dice el Señor? Esto es lo que el Señor dice, sino lo que yo creo. Y habla de un corazón muy orgulloso, hermanos. El yo creo, yo pienso. ¿Cuántas veces has dicho, por ejemplo, yo creo que esto? ¿Y cuántas veces has comprobado que lo que tú crees o lo que tú piensas es lo que Dios quiere? Entonces el diablo es real, hermanos, y es algo que tenemos que pensar. Más sin embargo, Juan no está perdiendo tiempo ahí, sino él da, hermanos, un ejemplo precioso para cómo saber si son hijos del diablo, si somos hijos del diablo o somos hijos de Dios. Algunos pueden pensar, hermanos, que Juan es muy duro
como algunos pastores que conocemos, en decir que algunos son hijos del diablo. Y se supone que tal vez, hermanos, parece que Juan no amaba como Jesús amaba. Algún día escuchamos de alguien decir: lo que pasa que hoy la iglesia y muchos pastores, como Pastor Charlie y otros, quieren ser más como Pablo en lugar de como Jesús. Hazme el favor. Si todo lo que Pablo habla en la Escritura, todo lo que Juan habla, todo lo que Pedro habla es Jesús hablando a través de ellos. Pero aparentemente, hermanos, Jesús es muy amoroso y muy bueno, y estos hermanos son más carnales, entonces cometen errores y son más justicieros que amorosos. Pero no es así, hermanos. No es así. Juan amaba profundamente, y Juan tenía el amor de Jesús en él. Jesús mismo habitaba en él, pero él es claro y habla como un hermano. De hecho, a esta edad, en varias ocasiones, él nos llama hijitos, porque ya es un anciano y habla con ternura y con desesperanza, hermanos. Es un mártir, es un hombre que ha sufrido, y él no tiene temor ni vergüenza en hablar claro: hijos del diablo, hijos de Dios. Yo creo, hermanos, que tenemos que ver, cuando pensamos que los apóstoles o algunos pastores son más fuertes en la exhortación que Jesús, tenemos que recordar, por ejemplo, pasajes como Juan capítulo 8, hermanos. ¿Recuerdan? Juan capítulo 8, versículo... Estoy dando solo un repaso, hermanos, aunque esto lo vimos en parte el viernes pasado. Juan capítulo 8, versículo 41 al 45. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no me entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, les dice, hermanos, y los deseos de su padre quieren hacer. Juan capítulo 8, versículo 41-45. El Señor Jesús también lo dijo, y quiero que no te imagines a un Jesús como diciendo estas cosas con un tono muy bonito. Como hay una frase en el mundo que dice: la forma de pedir es el dar, ¿verdad? Entonces nos imaginamos a un Jesús diciendo: ustedes, hijitos bonitos, son de su padre el diablo. No, el Señor tenía autoridad, y la gente sabía que hablaba con autoridad, hermanos. Obviamente sin odio, sin pecado, santo completamente. Y este pasaje, hermanos, en este pasaje el punto del Señor Jesús es muy importante, porque está estableciendo también el linaje y determina nuestra naturaleza y nuestro destino. Ustedes son del diablo, van con el diablo. Ustedes son de Dios, son de Dios. Si somos nacidos de nuevo, hermanos, y tenemos a Dios como nuestro Padre, también se va a mostrar en nuestra naturaleza y destino. Pero si nuestro padre es Satanás, hermanos, o Adán, como llamamos, hijos de Abraham, hijos de Adán, también se va a mostrar en nuestra naturaleza y destino. Ojo, hermanos, no olvidemos la palabra justicia. Dice: se manifiestan, en esto se manifiestan. Y Juan presenta, hermanos, un sencillo, aunque no fácil, modo de identificar quiénes son los hijos de Dios y quiénes son los hijos del diablo, recordando la base de Jesús: por sus frutos los conoceréis. Pero el problema que Juan ha visto es que los frutos pueden confundirse. ¿Has visto, hermano, una guayaba, sobre todo, hermosa por fuera, la cortas, huele deliciosa, y al momento que la abres, ¿qué tiene adentro? Gusanos. Y creo que Juan ya se ha dado cuenta de eso, hermanos. Y ahora lo que va a hacer es enfatizar que el amor, hermanos, va acompañado de la justicia, para no engañarnos. Entonces Juan quiere enfatizar cómo reconocer quiénes son hijos de Dios y quiénes son hijos del diablo, y dice: todo aquel que no hace justicia. Él no únicamente dice: por sus frutos los conoceréis, sino dice: todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. La mayoría de nosotros, hermanos, decimos: si no amas a tu hermano no eres de Dios. Entonces lo que llegamos a hacer, que de una manera hipócrita comenzamos a amar, y de una manera muy injusta comenzamos a dejar la disciplina, hermanos, o el regaño o la exhortación, amparándonos en la idea de que Jesús dijo: ama a tu prójimo.
Entonces creemos que amar al prójimo es decir, no te preocupes, tú estás pecando ya 50,000 veces y estás igual, pero no importa, Dios es amor y quiere que yo te ame y así quédate, está todo bien. Es lo que hacen, por ejemplo, las madres o los padres cuando un hijo comete un mal y ellos por amor lo cubren y no le dan su merecido. Y precisamente si vuelves a buscar la definición de justicia, habla de que se va a dar a cada uno lo que merece, con amor. Entonces, hermanos, ambos son esenciales en la idea de Jesús y en la idea de Juan, que es Jesús mismo, hermanos. Justicia sin amor nos convertiría en fariseos religiosos. Justicia sin amor. Y amor sin justicia nos convertiría en socios de la maldad. Por ejemplo, Pastor Sugel Michelén, en una enseñanza que vi que es buenísima, dice el hermano: cuando tú dices que amas a un hermano, pero le solapas su pecado y te molestas cuando es disciplinado y tú vas y lo defiendes en su maldad y su pecado, tú no lo amas, tú lo odias, dice el hermano. Tú no lo amas, tú lo odias. Y Juan lo que está diciendo, que si nosotros decimos amar, pero no somos justos, es mentira. Ese amor no es verdadero. Recordando lo que es el amor, 1 Corintios 13. ¿Recuerdan, hermanos, claramente lo que dice? Muchas personas usan ese pasaje fuera de contexto para juzgar a algunos que son un tanto fuertes en su enseñanza, hermanos. No, el hermano no tiene amor. ¿Te das cuenta cómo grita y cómo hace esas cosas? Hermanos, ¿cómo no desesperarnos o gritar en el evidente pecado que manifiesta muerte? Lo estamos enseñando los martes. ¿Cómo no gritar fuertemente cuando vemos que un niño se está ahogando en una bañera? O le decimos: niño, cuidado, papás del niño, por favor, vayan por él, se está muriendo, ya lleva 1 minuto ahí tragando agua. Qué locura, ¿verdad, hermanos? Peor aún, si vemos almas que están manifestando, que están perdiéndose, hermanos, por sus frutos, porque falta justicia en su vida, porque se escudan en un supuesto amor, que aconsejan amor, 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 cero justicia. ¿Cómo no exasperarnos, hermanos, y aún gritar para que puedan reconocer que están en un error? Y es lo que Juan está diciendo. El amor sin justicia, hermanos, no existe, y la justicia sin amor tampoco existe. Aquel que hace justicia sin amor es un fariseo religioso, y aquellos que aman sin justicia son socios de la maldad, aunque vengan en una envoltura de hijos de la Madre Teresa de Calcuta. Tuvo hijos, ¿no sabías? Espirituales, según esto. Y hay que tener cuidado, hermanos, con esa parte. Ambos son esenciales. Ahora, yo preguntaba el viernes pasado, ¿cómo podríamos balancear entonces amor y justicia, hermanos? ¿Cómo podríamos balancearlos? No podemos. No hay balanza para ellos, hermanos. Nunca podemos amar a costa de la justicia y nunca debemos ser justos a costa del amor. Nunca. No estamos buscando, hermanos, un balance entre los dos, como si fueran opuestos. El amor verdadero es la más grande justicia, y la verdadera justicia es el más grande amor. ¿Y cómo podemos saber esto, hermanos? Si te das cuenta, el amor y la justicia se muestran perfectamente en la naturaleza del Señor Jesús. Perfectamente, perfectamente. Se da a cada uno lo que se merece. Recordando el joven rico, hermanos, yo daba ese ejemplo. El Señor dice que lo vio y lo amó, pero el joven rico busca lo suyo, lo rechaza, y el Señor Jesús no va detrás de él. ¿Qué haríamos nosotros recordando que echamos a un lado la justicia? Iríamos. En este caso, si el pastor sería el responsable de ir, muchos se enojarían porque el pastor no va por el joven rico a regresarlo. Oye, el pastor, qué mal. ¿Por qué no va por el joven rico? Ah, Jesús no fue, porque aplicó justicia. Lo amó, no lo dejó de amar, pero aplicó justicia. Y debemos de ser enfáticos en eso, hermanos, porque creo que una de las herramientas más fuertes que hoy Satanás está usando, obviamente no es tonto Satanás, hermanos, no es disfrazarse de malvado y que toda la iglesia sea de un sentir punk, todos rechazados y todos perversos, no. Es que una iglesia esté toda amorosita
pero sin justicia, tolerando el pecado, no disciplinando a nadie, no exhortando a nadie, y predicando pura gracia, hermanos, pura gracia sin juicio, puro evangelio sin ley antes. Y es muy peligroso, hermanos, es muy peligroso, porque este tipo de predicación o de creencia de amor sin justicia hace que las personas creyentes que ya saben qué tienen que hacer no lo hagan. ¿Sabes por qué? Porque sobreenfatizan en la gracia, sobreenfatizan en el amor y subenfatizan la justicia y la ley y la justicia. Entonces no obedezco a Dios, hago lo que quiero, hago mi itinerario, y cuando no es como yo quiero le digo a Dios: Señor, no te habrás equivocado, ese no era mi plan, yo tenía otro plan, Señor. Y es muy peligroso, hermanos, no porque seamos salvos por gracia, eso lo tienes que reconocer siempre como un pecado que nos persigue. No porque seamos salvos por gracia quiere decir que ya no obedecemos. Al contrario, los que son salvos obedecerán. Entonces, en el versículo 11, hermanos, para empezar con la parte que nos toca hoy, dice: porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, que nos amemos unos a otros. Hermanos, Juan ya había enfatizado, y creo en sobremanera que no habla del principio en el principio, sino en el principio de su epístola. Por ejemplo, en 1 de Juan capítulo 2, versículo 7, hermanos, dice: hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. No estoy escribiendo algo nuevo, sino es algo desde el principio. Y Juan creo que nos está dirigiendo a esto que acaba de decir antes. No es un mandamiento nuevo el amar al prójimo, sino es algo que desde el principio hemos perseguido. Se los acabo de recordar. Y al recordar este mensaje de amarnos unos a otros, hermanos, él recuerda también el mandamiento de Jesús. Por ejemplo, Juan capítulo 13, 34 es un buen ejemplo de este mandamiento, hermanos. Juan capítulo 13, versículo 34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Pero ojo, el Señor habla en su lenguaje perfecto, hermanos, porque Él es perfectamente justo. Juan no es perfectamente justo, y por eso enfatiza en la justicia, para que no vayamos a caer en la trampa de creer que en realidad somos como Jesús, perfectamente justos, y que cuando amamos, amamos perfectamente justos, sino que no podemos olvidar la justicia. Amar es reprender, hermanos. Amar es disciplinar a un hijo, ¿cierto o no? Dice la Escritura que cuando no disciplinamos a nuestros hijos es porque no los amamos. Porque ¿qué padre amando a su hijo lo deja sin disciplina? El único que es sin disciplina es un bastardo. Eso mismo aplica para todo lo que le llamamos amor, en cuanto ámense los unos a los otros, hermanos. Y Él recuerda el mandamiento de Jesús, pero antes recuerda la justicia, amarnos los unos a los otros. Y es el mensaje básico del cristiano y nunca va a cambiar. Algunos piensan que esto ya ha cambiado, sobre todo por el temor del antinomianismo. No hay ley. No creo que la ley sea necesaria para hoy. Sola gracia. Sola gracia no quiere decir que no hay obediencia, sino que por la sola gracia voy a obedecer. Pero ellos lo toman a mal. Entonces escuchan la palabra amor y es ya algo, una ofensa para muchos cristianos que dicen que son reformados. Puro amor, no, ¿cómo puro amor? Sí, hermanos, es que lo que no se capta, que si amamos a Dios sobre todo y amamos al prójimo, hermanos, ¿contra quién pecas? Y en segunda persona, ¿contra quién? ¿Contra el prójimo? Si amas a Dios sobre todo y amas al prójimo, hermano, estamos hablando de una vida que está mortificando su carne todo el tiempo por amor. Por eso es el cumplimiento de la ley, porque obedecemos amando al Señor, amando al prójimo, y no hay mucho espacio para pecar. No es incitar a la desobediencia, sino a la obediencia, hermanos, que tiene el fundamento del amor. Es el principio del cristiano. Por eso el apóstol Pablo dice: sin amor nada somos. Pero no es un amor hippie, hermanos. No es un amor que solapa todo.
No es un amor de un gesto amoroso, no. De hecho, vemos el amor de Jesús y yo imagino un rostro de Él de desesperanza, con un poco de manifestación de justicia. Hermanos, el amor no es lo que nosotros conocemos como amor. Insisto muchas veces, no deberíamos llamarle amor lo que nosotros conocemos como amor. Por el principio de que nuestro amor es condicional. ¿A quién amas? A quien te ama, a quien te da, ¿no? Y a quien ama al Señor, incondicionalmente. Algunos dicen que el amor de Dios es condicionado porque únicamente salvará a aquellos que ha salvado. Tiene su fundamento, pero se le olvida algo. El amor no es un ejercicio del Señor, sino el Señor es amor. Por eso ama. Por eso ama, hermanos. Entonces, creo que también muchos aborrecen este tema del amor porque se ha perdido, hermanos. Vemos en las iglesias carismáticas o en muchas iglesias, aún dentro de nuestras iglesias, hermanos, vemos que para muchos el amor es una relación personal con Jesucristo, como si únicamente tratara de Jesucristo y yo. Pero el mandamiento no es ama a Dios sobre todo y ámate a ti mismo y estás bien, sino ama al prójimo. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que como nosotros tratamos a los demás, como nos amamos unos a otros, es como en realidad debemos andar, no únicamente diciendo yo amo al Señor y tengo una relación con Él. Muchos aún, hermanos, cercanos a nosotros piensan eso. Bueno, es que tú no sabes, hermano. Yo tengo una relación íntima con el Señor. Yo lo amo, Él me ama, Él es mío, yo soy suyo. No es cierto. Si tú amas al Señor, amas a los hermanos. Si dices necesitar al Señor, tú necesitas a los hermanos. Si dices que eres del Señor, tú estás con los hermanos. Eso es lo que aprendemos en esta porción, hermanos. Entonces, realmente lo que Dios está manifestando aquí es el amor al prójimo, no el amor imaginario solo a Dios. Y está enfatizando de este amor como un amor justo y no injusto, hermanos. Que el amor no se goza. Voy a ir otra vez porque sé que debemos de tener, hermanos, una buena cicatriz aquí de confusión. Sobre todo porque, miren, vemos esto. Cuando nosotros nos metemos en algún problema o necesitamos consejería o hablar con alguien, normalmente nuestra naturaleza pecaminosa, ¿sabes a quién va a buscar? A quien te va a dar consejería amorosa y que te va a hacer sentir bien con tu pecado, diciéndote, no te preocupes, pero Dios va a ayudarte, Dios va a hacer. Hermanos, se nos olvida algo. Sin confesión, sin arrepentimiento no hay misericordia. Y huimos de una exhortación bíblica en donde hay una queja de mi hermano Claudio. No, hermano, la verdad es que mira, mi esposa y hace esto, que es un ejemplo nada más. No está Vicente aquí, por eso no, ya estás, vas a ver. Pero, no, mira, mi esposa y mis hijos me desesperan y yo estoy. Y el consejo que buscamos es, no, hermano, pero echa ganas, pon tus cargas en Jesús y todo es bonito, ven, lloremos juntos. Eso no es amor, es mentira, hermanos. Eso lo hace la psicología del mundo. La exhortación verdadera es, hermano, yo te amo mucho, tienes que sentarte, callarte y escucharme. El problema no es tu esposa, hermano. El problema no son tus hijos, el problema eres tú. Y si tú no te arrepientes, hermano, estás acumulando ira sobre tu cabeza y vas a pagar las consecuencias. Aunque seamos salvos por gracia, tú tienes que renunciar a tu pecado arrogante, orgulloso, soberbio, egoísta, y tienes que servir en tu casa, mi amado hermano. Cuando damos este tipo de consejería, nuestra agenda se va reduciendo cada vez más. Porque no queremos, hermanos, escuchar lo que es el verdadero amor. Recuerda que dice el verdadero amor, hermano. Recuerda que dice, el amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. No hace nada indebido. No hace nada indebido. Hermanos, no busca lo suyo. Escucha, no busca lo suyo. No guarda rencor, no se goza de la injusticia. ¿Cómo podríamos
definir un poco más no gozarse de la injusticia, hermano. Si un hombre roba, ¿qué merece? ¿Cárcel o libertad? Pero ¿qué dice el amor neocristiano? Ay, no, pero todos merecen una oportunidad. Pobrecito del ladrón, a lo mejor él no tenía otra posibilidad y robó. ¿Te das cuenta? Eso es algo que portamos dentro, hermanos, y tenemos que aborrecerlo porque es un engaño del diablo. El único que es lo contrario a 1 Corintios 13, 4 al 10 es Satanás. Él se va a gozar en perdonar sin justicia. Él se va a gozar en un amor falso, hermanos. Él se va a gozar en que hagamos lo indebido, en que no disciplinemos, en el que no excomulguemos a nadie de la iglesia. Él se va a gozar en eso. Él se va a gozar. Él se va a gozar que no disciplinemos a nuestros hijos y digamos, no, confía en la gracia de Dios, Dios te cambio a ti, ni modo que no lo cambie a Él. Y olvidamos a un lado, hermanos, la disciplina. Que cuando hablo de disciplina no hablo de golpes siempre. Entonces, que nos amemos unos a los otros, hermanos, no quiere decir que nos toleremos todas las injusticias, todos los pecados y que nos quedemos callados para no juzgar. ¿Te diste cuenta que dice el que no hace justicia? Es decir, el amor mismo también tendrá que verse en sentar, hermanos, sentémonos, vamos a hablar, yo estoy viendo algo en ti. Probablemente esperamos un tiempo, si no es un pecado que esté siendo tan destructivo como tal. Pero nos sentamos, hermano, me está preocupando mucho, te veo dormido todos los cultos. Me estás preocupando, hermano, ¿qué pasa con tu vida? Me está preocupando mucho, hermano, te veo muy desesperado, muy amargado, muy enojado. Los veo distanciados a ti, a tu esposa. ¿Qué pasa, hermano? Tengo que hablar contigo, eso no está bien. Tenemos que hacerlo por amor. El amor, hermanos, como no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad, va a hacer la verdad y va a encarar y va a enfrentar, aunque eso implique que seamos no tan amados. Pero ahí va Juan. Es asombroso. Mira lo que sucede con una persona que actúa en bien en frente de una persona que no actúa bien, hermanos, que no actúa bien. Amamos unos a otros. Dice el ejemplo de Caín, versículo 12, hermanos. Porque así como, dice, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. Y de pronto tú te has preguntado, ¿cómo saben aquí que Caín era del maligno? Mató a su hermano. ¿Por qué mató a su hermano? Dice aquí, ¿por qué causa? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. Hermanos, como un ejemplo muy negativo, Juan presenta a Caín. Pero ¿por qué presenta a Caín? ¿Por qué no a otro hermano que no era tan malo? Porque no hay tres opciones, es o del Señor o no del Señor. Entonces va al extremo, hermanos. Y no es un extremo tan gravoso para los hombres. Nos imaginamos que sí, porque Caín, ¿no? Es como, ay, un hijo del diablo, mató a su hermano, imagina, ¿no? Pero el Señor Jesucristo habla de que alguien que odia, mata. Entonces, este ejemplo negativo que Juan presenta, hermanos, dice que Caín no estaba bien delante de Dios. ¿Cómo sabes? Sus obras eran malas. ¿Por qué? Odiaba a su hermano. Hermanos, cuando hay dos hijos de Dios, escucha bien esta regla. Cuando hay dos hijos de Dios juntos, ambos están bien delante de Dios y hay amor. Y Caín es un buen ejemplo, hermanos, del fracaso al amar. Y tenemos que quitar por completo la idea de que Caín fue así malo, hizo lo malo y mató a su hermano porque Dios lo puso. Algunos sobreenfatizan en la soberanía y dicen, no, pobre Caín, pues no le quedó otra, hizo lo que Dios dijo que hiciera. Ay, cuidado, hermanos, mucho cuidado. Claro que el Señor conoce todo a perfección y es ultra soberano, pero el hombre es responsable. El hombre es responsable, hermanos. Podemos decir que Caín, hermanos, Caín fue criado en el mismo hogar que Abel. ¿Caín escuchó las enseñanzas de Dios, hermanos? Claro. Entonces Caín estaba equipado para poder amar, ¿verdad? Sí, Caín escogió no hacerlo. Ahora, la desobediencia de Caín, hermanos, se debe a algo. ¿Sabes a qué? Falta de fe. Y sin fe no hay salvación. De pronto aquí cuando yo estudiaba esto decía, ay, los hermanos de pronto pues se van a sentir, algunos hermanos, no, pues yo no soy creyente.
yo he odiado, he peleado, he hecho cosas malas, entonces yo no soy creyente. Hermano, ¿sabes qué? Hay algo que se ha entendido mal del amor también. El amor no es un sentimiento como el mundo cree. El amor bíblico es un mandamiento. Entonces, es que yo no siento amar a mi hermano Julio. El Señor te diría, a mí no me importa, yo te ordené que lo ames. Caín decidió no amar. Porque si entendemos mal lo que es el amor desde el contexto bíblico, diríamos, bueno, es que Caín fue honesto. No sentía amor, no fue hipócrita. Algunos de nosotros podríamos decir, bueno hermano, pastor, pero ¿cómo lo voy a amar si no siento amarlo? Sería hipócrita. No, es que tú estás pensando en el amor del mundo, que es un sentimiento falso, es cierto. Hermano, si alguien empieza a frecuentarnos mucho, a ofrendarnos, a abrazarnos, a cuidarnos, a adularnos, vamos a terminar amándolos. Pero no es el amor del cual la Biblia habla. Ese tipo de amor no está describiendo a Dios, porque ese tipo de amor que el mundo conoce es injusto. A veces damos a quien no deberíamos de dar. A veces ayudamos a quien no deberíamos de ayudar. ¿Por qué? Porque el Señor quiere tratar con ellos, pero el Señor lo hace de manera perfecta. Entonces, el caso aquí, que Caín no es inocente, al ser honesto, no amaba a Abel y lo mató porque no amaba. Oye, pero es que Dios debería tener en cuenta que Caín no fue hipócrita. Hermanos, el Señor dice, un mandamiento les doy. ¿Cuál es? Mandamiento. Y no podríamos decir, no hermano, pero estamos bajo la gracia. Entonces, ¿qué? No, es que ya no aplica ese mandamiento. No, hermanos. La gracia no es lenidad, no es permiso para pecar. La gracia es poder para obedecer también. Y debemos de amar. Debemos. ¿Por qué debemos? Es nuestro deber como hijos de Dios. Tenemos que amar, sea lo que sea quien sea. Ámense como yo los amé. ¿Cómo nos amó el Señor, hermanos? Incondicionalmente. ¿Cómo tengo que amar yo? Incondicionalmente. Y mi amor no puede ser preferencial. Aunque somos dados por nuestro pecado a amar de manera preferencial. Con quien más me junto, con quien más hago. Por eso, hermanos, este amor falso y esta unidad falsa se derrumba, lo voy a volver a dibujar. Se derrumba cuando en lugar, estos son los cristianos, amorosos y bonitos, ahorita les voy a poner una cara feliz y ojitos bonitos, ¿no? Y entonces muchos cristianos bien intencionados están buscando unirse, entonces se unen así. ¡Qué bonita, la iglesia está unida! Mentira. La unidad es así, hermanos. Es Cristo. Esa unidad se logra en los discipulados, en las actividades de la iglesia, en los cultos, en las reuniones de oración. Porque el que no está unido aquí, con el cuerpo de Cristo que es la iglesia, no está unido así tampoco. Es en Cristo. Y la única manera de poder amar sin preferencia e incondicionalmente no va a ser así, hermanos, porque vamos a encontrar multitud de errores. ¿Sabes cómo va a ser? Aquí, porque vamos a ver a Cristo en cada uno de nosotros. Es decir, vamos a amarnos no por quien somos, sino porque Cristo está en nosotros. Porque cada uno vale la sangre de Cristo, porque cada uno, mis hermanos, es amado por Cristo. Entonces, la iglesia busca un amor falso, una unidad falsa, y tarde o temprano eso trae consecuencias, hermanos. Por eso los lazos se rompen, por eso las personas se van, porque su lazo estaba con las personas y no con Cristo. Y al momento que hubo una ruptura de Carlita con el pastor Charlie, de algo, se rompió, ya me voy. Pero si estamos atados a Cristo, dice el Señor mismo que nada ni nadie nos arrebata de su mano. Yo me aferro a Él en amor. Y yo no me preocupo, hermanos, como tal de los demás, que yo los tenga sujetados, sino que estén sujetados al Señor. De eso se trata. Entonces, la desobediencia de Caín, hermanos, se debió a una falta de fe. Hebreos 11:4 habla de los hombres de fe y dice, por la fe hicieron hazañas.
Por la fe taparon bocas de leones, anduvieron errantes por los montes cubiertos de pieles de animales. Por fe fueron cortados con sierra, lapidados, por la fe. Entonces Caín no tuvo fe, hermanos. No quiso amar. La desobediencia de Caín se debió a falta de fe, hermanos. ¿Y en qué resultó? En nada. No hay un nada. En este caso resulta en desobediencia, después odio, y el odio se transforma en muerte. Otro ejemplo, por ejemplo, si vamos a Génesis, hermanos, un poquito. Génesis capítulo 4, para ver esto mejor. Un ejemplo de Caín que está tocando aquí el apóstol Juan. Génesis capítulo 4. Versículo 5, por ejemplo. La desobediencia y odio de Caín se basaron en la soberbia. Dice: pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Soberbia, hermanos. Y la soberbia tiene que ser definida por cada uno de nosotros. Escucha lo que es la soberbia en un diccionario: sentimiento de superioridad frente a los demás, que provocan un trato distante o despreciativo hacia ellos. La soberbia es un sentimiento de superioridad frente a los demás que provoca un trato distante o despreciativo hacia ellos. Esto es lo que pasó con Caín también. La desobediencia de Caín y odio, hermanos, lo hicieron desdichado. Versículo 5 otra vez: pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Desdichado. Se sintió no apreciado, no amado, no le dio su lugar Dios. Hermanos, desdichado. Caín rechazó la advertencia que Dios le dio, y él dejó de pelear ante la tentación y el pecado del odio. No peleó, hermanos. Fíjate versículos 6 y 7 de ahí mismo del capítulo 4 de Génesis. Entonces Jehová dijo a Caín, el Señor dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo y esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Este pasaje tienes que vincularlo, hermana, tienes que vincularlo a la maldición de Dios hacia la mujer. Tu deseo será sobre tu marido. El pecado dominó a Caín, la mujer querrá dominar a su esposo. Es una concordancia perfecta para poder entender lo que quiere decir el deseo será sobre tu marido. Es lo que sucedió con el pecado. Y no hizo caso a la advertencia, hermanos. Y el pecado de odio de Caín lo llevó a actuar contra aquel que odiaba. Contra aquel que odiaba, hermanos. Cayó. El versículo 9 dice: y el Señor dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé. ¿Soy acaso guarda de mi hermano? No me importa. Y así, hermanos, del versículo 13 al 14 en Juan. Voy a ir un poco más lejecitos, que no voy a tener el estudio el viernes. Dice, hermanos, el versículo 13 al 15: hermanos míos, no se extrañen si el mundo los aborrece. Escucha bien, esto es hermoso, hermanos. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. ¿Qué quiere decir? Juan dice: hermanos, no se extrañen, el mundo los aborrece, pero sus hermanos no. Entonces vuelve a dar las señales de aquellos que sí son de Cristo y los que no. ¿Cómo? En amar a los hermanos. Hermanos, Juan está diciendo: los únicos que les odian son los del mundo. Y sin decirlo directamente dice: así que si un hermano odia a otro hermano, es del mundo. La palabra aborrecer, hermanos, tiene un significado
que tiene que ver con odio, pero también se puede entender como amar menos o amar más a algo en lugar de. Pero también dice el diccionario, hermanos, que perdón que esté usando un diccionario secular, pero para estas palabras no hay problema. Dice, detestar enormemente algo o a alguien. Detestar enormemente a algo o a alguien. Cansarse de cierta persona o cosa. Perder interés por ella. ¿Te das cuenta? Amarlo menos. Perder interés por ella. Hay una frase que dicen, voy a acabar por aborrecerte. Te vas cansando. Y por eso dice Juan, hermanos, no se extrañen, el mundo no los va a amar. Por eso a la mayoría de todos nuestros hermanos los han matado, porque el mundo no los ama. Pero esto no debe ser así con la iglesia, con los hermanos. Y por eso él dice, el que no ama a su hermano permanece en muerte. ¿Qué quiere decir? No ha nacido de nuevo. Todo aquel que aborrece a su hermano, que se cansa de él, que lo odia, es homicida. Y tú sabes que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. No se extrañen. Entonces, hermanos, no debemos sorprendernos de que el mundo nos odie. Lo que nos debe sorprender es cuando existe odio o aborrecimiento en el cuerpo de Cristo. Hermano, tú amas a Cristo. ¿Cuándo lo dejarías? ¿Cuándo te alejarías de Él? No digan nunca, porque lo hacen. Cuando no vienen a los cultos y no vienen a la reunión de oración, lo hacen, hermanos. Entonces no digan nunca, porque son mentirosos, y los mentirosos tienen un papá que se llama ¿cómo? El diablo. Pero a lo que me refiero es, aunque somos infieles, nosotros no deseamos en realidad por naturaleza, me voy a alejar de Dios, ¿verdad? Más bien nos callamos y nos alejamos tantito ahí, emparejamos la puerta sin que se despierte el Señor y me voy en puntitas. Y vuelvo antes de que se despierte, ¿no? Pero cuando hay aborrecimiento, hermanos, es decir, cuando dejamos de amar a los hermanos, lo único que estamos haciendo es dándonos cuenta que no estamos en la vida, hermanos. Esto es muy bueno. Es muy bueno porque podemos ir al arrepentimiento, descubrir a Satanás y decirle, me has engañado, yo creí que estaba en el Señor, pero aún no. Entonces voy en arrepentimiento y fe a clamar gracias, hermanos, y el Señor me va a ayudar. Entonces, cuando vemos que en una iglesia, hermanos, existe odio o aborrecimiento, tenemos que preocuparnos, porque esto es del mundo. Por eso Juan insiste, sabemos que el creyente puede llegar a un lugar de seguridad genuina. Esa palabra sabemos, subráyala. Es decir, te has preguntado, ¿cómo, pastor, saber si soy salvo en verdad o no? Yo te diría, bueno, ¿has creído? Sí, pero ¿cómo saber si he creído en verdad? ¿Cómo saber si no es parte de mi imaginación? Hermanos, tu respuesta está aquí. Si amas a los hermanos, estás en el Señor. Si no los amas, el amor del Padre no está en ti, permaneces en muerte. ¿Simple o no? Porque ¿quién es el único que sabe si amas a los hermanos o no? Tú. Aparte de Dios, ¿quién más sabe si en realidad me amas o amas al vecino? ¿Quién sabe sino tú? Tú. Entonces tú quieres saber si estás en vida eterna, amas a los hermanos. La pregunta que Dios te hace hoy es, ¿amas a los hermanos? ¿Los amas incondicionalmente? ¿Deseas verlos? ¿Deseas estar con ellos? ¿Deseas verlos bien? ¿Deseas que sus ministerios crezcan? ¿Deseas apoyarlos? ¿Oras por ellos? ¿Deseas abrazarlos? ¿Deseas verlos bien, sanos? ¿Aún deseas que estén por arriba de ti en un ministerio? Hermanos, es muy bueno saberlo. Spurgeon dijo, hermanos, he escuchado que se ha dicho por aquellos que se consideran apegados a la religión, debemos creer pero no saber. Debemos creer pero no saber. Y dice el hermano, no tengo muy clara la distinción de qué quieren presentar en este conocimiento, qué quieren presentar entre conocimiento y fe.
pero tampoco me interesa aclararlo, porque puedo asegurar que en asuntos relacionados con el cristianismo sabemos, dice, en las cosas de Dios creemos y sabemos. Es decir, no únicamente creemos como una vaga idea y me aferro a una fe ciega, no, la fe no es ciega. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida si amamos a los hermanos. Y el Señor dice, si no amas a tu prójimo que lo ves frente a ti, ¿cómo puedes decir que me amas a mí si no me ves? Eso es únicamente decir, creemos, pero no sabemos. No, el apóstol Juan dice, sabemos. Sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Entonces, un amor por el pueblo de Dios, hermanos, es una señal básica de haber nacido de nuevo. Si este amor no es evidente en nuestras vidas, nuestra salvación debe ser cuestionada. Si está presente, nos da seguridad. Seguridad hablo en todo el significado de la palabra. No es, a lo mejor no. Tú sabes, amas. Y podrías contestarte, hermanos, el Señor te ha dado su ley. Y tú sabes si es verdad o no, si amo o no. Y si acaso no, pues tú puedes hoy reconocerlo y decir, no, Señor, la realidad no los amo. Los amo cuando están conmigo, cuando me apoyan, cuando me dan, cuando hacen, pero cuando no, no. Cuando amas a alguien, deseas estar con la persona, deseas hablar con ella, deseas frecuentarte, deseas servir juntos, deseas servirle, deseas darle. Cuando no, no. Entonces un amor por el pueblo de Dios es la señal básica. Dime, ¿qué otra señal existe? ¿Alguien sabe, hermanos? ¿Me podría ayudar? ¿Qué otra señal existe, sólida, de que una persona es salva? Los frutos no le bastaron a Juan, ¿te diste cuenta? Porque ¿crees que los frutos puedan fingirse, hermano? Claro. Vuelvo al ejemplo de la guayaba hermosa y podrida por dentro. Me encontré con un mango buenísimo el otro día y lo partí, estaba negro, hermanos, como con un cáncer. Entonces por fuera puede parecer, pero a mí no me importa lo que los demás sean. A mí debe de importarme primeramente mi vida espiritual. No porque no me importen, solo cada uno sabe, hermanos, si en realidad estoy o no. Ahora, en el peor de los casos, supongamos que no. Arrepiéntete hoy. Y cree y abraza la gracia del Señor para salvación y el Señor dará lo que necesitas. Porque recuerdas, hermanos, vayamos a Gálatas. Yo sé que los frutos pueden ser fingidos. Tarde o temprano van a salir a la luz. Pero los frutos del Espíritu de Dios, no del nuestro, hermanos. Mira con qué empieza. Versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es amor. Amor. Y creemos que es el fundamento, porque el apóstol Pablo también dice, sin amor nada somos. Pero es que, apóstol Pablo, yo tengo tantas otras cosas. Tengo paz, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre. Si no hay amor, son mentiras. ¿Y cómo conozco el amor de Dios? ¿Cómo sé que en realidad estoy con el pueblo de Dios? Con el pueblo de Dios, hermanos. Esto es triste, porque si lo ves desde esta perspectiva, podríamos saber quién en realidad ama al pueblo y quién no. Digo, primeramente tendríamos que juzgarnos a nosotros mismos, pero evidentemente también podríamos darnos cuenta quién en realidad ama al cuerpo o no. Los que permanecen en él, hermanos. El resto están a lo mejor empezando a enamorarse, o comienzan, o de plano no están. Esto no es malo, no es selectivo, sino es una buena oportunidad para examinarse y acudir al Señor, hermanos. En eso podemos conocer, hermanos, podemos saber que hemos pasado de muerte a vida por el amor a los hermanos. El lugar de odio, hermanos, el lugar de celos, el lugar de amargura, el lugar de contienda, de chismes, de murmuraciones, de envidia, en el que se encuentran algunos, es un lugar de muerte, según Juan. Por eso necesitan pasar de muerte hacia vida. Y está chistoso, hermano, porque significa dos cosas. Primero, sabemos que estamos muertos cuando estamos ahí. Segundo, sabemos que hemos pasado de vida a muerte. Y es extraño, hermanos, porque pasar de muerte a vida
Es lo contrario de lo normal, ¿no? La gente vive y muere, pero en realidad, según la Biblia, hermanos, los muertos son todos aquellos que permanecen en las obras de la carne, y los vivos son los que han recibido vida en Cristo Jesús y recibido el fruto del Espíritu. Lo más asombroso de esto, mis hermanos, que Juan está tratando de explicarnos bien que ni el conocimiento bíblico, ni los años que llevo de congregarme en una iglesia, ni la aparente pasividad que tengo y esas cosas, mi carisma, ni la manera como oro, ni la manera como predico, ni absolutamente nada dirá que soy un hijo de Dios, sino únicamente el amar a los hermanos. Únicamente. Ahí veré si en realidad todos los frutos son verdaderos y si en realidad estoy en el Señor, hermanos. Entonces esto nos habla de nuestra búsqueda urgente de comunión. Si amamos a los hermanos, queremos estar con ellos. ¿A qué grado? Aún si hemos sido golpeados y si hemos sido lastimados por hermanos faltos de amor, va a permanecer el amor en nosotros, hermanos. Y nos va a seguir impulsando a estar en comunión con el resto de los hermanos, sin claudicar. Esta idea del amor también nos habla mucho, hermanos, en cuanto al servicio. Vamos a tener que servir, orar, ofrendar, lavar los pies, hermanos, sentido figurado, de aquellos que nos hagan todo lo contrario. Y esto es algo asombroso. Ahí te darás cuenta si hay amor o no. Spurgeon dijo también, hermanos: ¿les amas a los hermanos por amor a Dios? Te dices a ti mismo: ese es uno de los de Jesús, ese es uno que lleva la cruz de Cristo, ese es uno de los hijos de Dios, por lo tanto le amo y me deleito en su compañía. Entonces, esa es una evidencia que tú no eres del mundo. ¿Te gozas con los creyentes? ¿Te gozas con los que llevan la cruz? ¿Te gozas con los que sirven? ¿Te gozas en sus vidas? Sí, esa es una evidencia de que tú no eres del mundo. Todo aquel que aborrece a su hermano es un homicida, hermano. Si aborrecer a nuestro hermano es como matarlo en nuestros corazones. Por eso el Señor dice: todo aquel que odia es un asesino de corazón. Y aunque no realicemos la acción, la Biblia dice, hermanos, en su contexto, en este tema, que no matamos solo por cobardía o temor al castigo. Pero al odiarlo, o al aborrecerlo, al no amarlo, se escucha como más bondadoso. Al no amarlo, hermanos, estamos deseando la muerte de la persona. Al no amarlo con justicia, estamos deseando la muerte de la persona. También al ignorar a otra persona, hermanos, es como si los tratáramos como si estuvieran muertos. Al no orar por ellos, mostramos que no nos importan. Al no llamarles a preguntar si hay alguna necesidad, me importa poco. Ponte a pensar, tiene lógica. Hablamos, preguntamos necesidades a la familia, ¿verdad, hermanos? Mamá, papá, hermanos, tía, todos. ¿Por qué? ¿Qué sucede entonces con la familia de la fe? Si decimos que les amamos, pero estamos distantes de ellos, dice el apóstol: tú aborreces a tu hermano y tú estás en muerte y no en vida. Pero, no hay pero. Es muy importante este pasaje, hermanos, por eso. Es muy importante este pasaje, hermanos, por eso. El aborrecimiento, te voy a decir cómo también se muestra, no en actuar de manera demoníaca, sino el aborrecimiento puede mostrarse pasiva y activamente siendo indiferente. Siendo indiferente. Y Juan, hermanos, parece tener en mente la enseñanza del Señor Jesús en el Sermón del Monte con relación al verdadero cumplimiento de la ley. ¿Recuerdas Mateo capítulo 5, versículo 21? Mateo capítulo 5, versículo 21-22. Oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje
contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Con qué seriedad lo toma el Señor, verdad, hermanos? Entonces, en el corazón no hay diferencia. Odiar es despreciar. Odiar es ser indiferente. Odiar es no dar, no servir, no permanecer con el hermano, cortar una relación. Y homicidio es simplemente el cumplimiento de esa actitud, dice Barker, un comentarista teólogo. Entonces, hermanos, cada hombre que odia a otro tiene el veneno de homicidio en sus venas, dice otra vez Pastor Charles Spurgeon. Cada hombre que aborrece a otro tiene veneno de homicidio en sus venas. Según Jesús, hermanos, puede ser que nunca llegue a tomar en sus manos armas homicidas y destruya vidas, pero si deseara que su hermano estuviera fuera de su camino, si estuviera deseoso que esa persona no existiera, ese sentimiento es como homicidio en el juicio de Dios. ¡Wow, hermanos! Y cerramos con esto que leímos. Sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Permanente, hermanos. Vivir practicando el aborrecimiento, es decir, tener el hábito de no amar a los hermanos, que esa parte es más clara para nosotros en nuestra condición de pecado, es una muestra de que no hay vida eterna permanente. Hermanos, ayúdenme por favor. Díganme muestras de amor verdadero, no de amor injusto de una madre, como dicen, madre alcahueta con su hijo, sino díganme todos los que puedan, muestras de amor. Oración, exhortación, comunión, ¿qué más? Sacrificio, disciplina, ¿qué más? Interés por él, su situación, servicio. ¿Se dan cuenta? Entonces, hasta que no veamos evidente esto, hermanos, podemos estar seguros que en realidad hemos pasado de muerte a vida. Recordando que el amor no es aquello que conocemos nosotros como amor, sino el amor se hace evidente. Por eso está ahí el cumplimiento de la ley, no porque el Señor mismo nos esté exhortando al antinomianismo en contra de la ley, sino que Él dice, si tú en realidad me amas en verdad, tú amarás a los hermanos. ¿Y de qué manera Jesús amó? Sirviendo, humillándose y amando incondicionalmente. Y tenemos que buscar ello, hermanos. De esa manera, nada ni nadie nos podrá tumbar de la condición de hijos de Dios. Nada va a decepcionarme, nada me va a hacer claudicar en mi relación con Dios, en mi servicio, en mi permanencia en la iglesia. Nada. Nada, hermanos. Es por eso que dice el Señor, nada ni nadie los arrebata de mi mano, ni de la de mi Padre. ¿Pero a quiénes? A los que lo aman, permanecen en Él y aman a los hermanos. Hermanos, hay muchas personas para quienes ser cristiano no tiene nada que ver con esto. Se consideran cristianos porque no son musulmanes, porque no son judíos, porque no son budistas, porque no son católicos romanos, porque no son ateos. Pero ser cristiano no se debe considerar como ninguna de estas cosas. Algunos se creen cristianos porque leen muy bien, porque predican muy bien, porque oran muy bien, porque abrazan. No sé, hermanos, nada de eso es algo seguro para decir que somos cristianos, hermanos. Ser cristiano es más que decir ser cristiano. De hecho, hay algunos que dicen ser cristianos y no lo son. ¿Cómo podemos saber si somos así? La respuesta de Juan ha sido sencilla y constante. Existen 3 pruebas para medir la muestra de un cristiano genuino: la prueba de la verdad, la prueba del amor y la prueba de la moral. Si creemos, hermanos, que lo que la Biblia enseña es verdad, si mostramos el amor de Jesús a otros y si nuestra conducta ha sido cambiada y se parece más a la de Jesús cada día, entonces nuestra declaración de que somos cristianos es verdad. Esto dicho por un mártir de Jesús. Amén, hermanos. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. ¿Cómo conocemos el amor? En que Él puso su vida.
Entonces, ¿no conocíamos el amor, Dios? No, el de ustedes no es amor. Este es el amor, poner la vida. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Y el debemos es porque su mandamiento es: ámense los unos a los otros. No es un sentimiento, es una orden. Amén, hermanos. Dejaremos pendientes para después. Vamos a orar a Dios. Señor, te pedimos que ninguno de nosotros hoy, Señor, se vaya con una definición equivocada de qué es el amor, Señor. Ayúdanos a entender la idea del amor bíblico. Ayúdanos a entender el vocabulario del amor bíblico, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender para así, Dios, no ser engañados con facilidad y poder llevar a cabo, bendito Rey, esta práctica de amor que será una luz incandescente, Señor, que señala que en realidad estamos en vida y no en muerte. Señor, si acaso entre nosotros, en este cuerpo, habemos algunos engañados y hemos caminado mucho tiempo bajo un falso amor, hoy te ruego, Espíritu Santo, que definas a cada uno de nosotros, Señor, lo que es el amor y vayamos al arrepentimiento y a la fe. Sé que es difícil, Señor, practicar el amor que tú practicaste poniendo tu vida, pero sé que para eso nos has llamado, Señor, para manifestar un amor grande, abandonándonos para dar y servir a los demás, Señor. Te damos gracias porque el mismo que nos solicita estas cosas es el mismo que nos sostendrá en todo. Aleluya, Señor. Te adoramos y te pedimos, Señor, que tu iglesia en el mundo conozca estas verdades y salga de la confusión, de una falsa unidad, de un falso amor y de una cero práctica para dar fruto juntos y que el mundo en realidad sepa de quiénes somos por nuestros frutos y no por nada más, Señor, por el amor verdadero. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por ayudarnos en todo, Señor. Y aún esta noche nos ayudarás, lo sé. Te damos gloria, honra y alabanza en Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén, hermanos.